Muy buenos días, hermanos y hermanas de Lluvias de Gracia. Que Dios les bendiga en grandes maneras en este día. Es un gusto y privilegio el poder estar con ustedes nuevamente compartiendo de la palabra de Dios. Dios ha sido bueno. Estamos ya en la segunda semana de este año 2021 y sin lugar a dudas la palabra de Dios nunca nos ha faltado. Siempre ha estado ahí para animarnos, para levantarnos, y espero que estos días que están ya comenzando de este nuevo año estemos creciendo más en la palabra, estemos estudiándola cada día, meditando en ella para poder aplicar los principios básicos, elementales para nuestra vida como cristianos, porque ahora que hemos comenzado a caminar con Cristo, nosotros tenemos que ser ese reflejo vivo de su palabra, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Hace 8 días hablamos de la experiencia que el apóstol Pablo tuvo al escribirle a los filipenses, de cómo Pablo se gozaba a través de las circunstancias que él estaba atravesando y de cómo él usó todo lo que le pasaba alrededor para que Cristo fuera glorificado. El tema de hoy está titulado Vivir cada día para Cristo. Vivir cada día para Cristo. Hace 8 días yo mencionaba dos puntos importantes de la vida del apóstol Pablo, y estos eran de que Pablo era un hombre de oración y de que también en su oración él expresaba ese agradecimiento primeramente delante de Dios por la oportunidad que le dio de haber conocido a los filipenses, de haber predicado a los filipenses y de que ellos hubiesen creído en la palabra y hubiesen entregado su vida a Cristo. Pablo era un hombre, sin lugar a dudas, muy agradecido con Dios. Podemos ver en esta carta que él escribe, es su corazón derramado, ese corazón entregado hacia la misión que Dios le había encomendado, y era llevar la palabra a diferentes lugares del mundo. Hoy vamos a continuar con esta carta que escribió el apóstol San Pablo. Vamos a hacer nuestra lectura en Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 6. Creo sin lugar a dudas que aquí podemos encontrar unos ejemplos increíbles de lo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y de que hoy en día podemos tener una iglesia más unida, una iglesia que trabaje más a favor de comunicar el Evangelio. Filipenses 1, versículos 3 al 6. Lo voy a leer. Dice la palabra: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra de Dios. Aquí podemos ver que la oración de Pablo no era una oración simple, no era una oración hecha a la ligera. Aquí podemos ver que era una oración que él hacía con gozo, con alegría. Siempre que se acordaba de sus amigos filipenses, él lo hacía con todo su corazón. Qué hermoso sería si usted y yo podemos adoptar este gran ejemplo de que siempre que oremos por nuestros hermanos y hermanas, lo hagamos con gozo y alegría, porque la oración, sin lugar a dudas, va a hacer la diferencia en una iglesia. Y aquí podemos encontrar este primer ejemplo que el apóstol les dice a la iglesia, a los filipenses. El primer lugar, el punto número 1 que quiero que usted y yo aprendamos de esta palabra es: usted y yo debemos mantenernos en comunión en el Evangelio. Usted y yo debemos mantenernos en comunión en el Evangelio. Esto es lo que el apóstol Pablo pedía en su oración: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo les estaba animando a la iglesia que, así como habían comenzado con su fe, con ese ánimo, con ese gozo, con esa alegría, continuaran viviendo cada día
en ese mismo sentir. No porque ya hubiesen pasado algunos años, ellos debían de desanimarse. Al contrario, el apóstol Pablo les dice, manténganse juntos. Cuando Pablo habló de la comunión en el Evangelio, estaba hablando de la gran ayuda que los filipenses le habían dado económicamente. Debemos de recordar esto, que mientras Pablo estaba en prisión, él estaba escribiendo esta carta a los filipenses, y que también los filipenses habían contribuido económicamente para el sostén de este gran misionero llamado Pablo. Cuando ayudamos a nuestros ministros, misioneros y evangelistas a través de la oración, la hospitalidad y las donaciones, pasamos a ser partes de la comunión en el Evangelio. Por eso es importante que usted se identifique con la iglesia. Por eso es importante que usted conozca lo que es la iglesia, lo que son las misiones, para poder ser parte de este gran equipo. Cuando usted da de su dinero, cuando usted da de su tiempo, cuando usted da de sus talentos para otros, está siendo parte de esta comunión en el Evangelio. Y esto es lo que Pablo agradecía en esta carta. Él se sentía honrado, él se sentía amado por lo que los filipenses habían hecho por él. Qué hermoso es tener una iglesia así, que nos apoyamos en momentos de necesidad y que también estamos juntos presentes en momentos de alegría. Ojalá que este gran año que ya comienza podamos ser una iglesia que muestre esa unidad, que podamos ser una iglesia donde los hermanos muestren esta comunión en el Evangelio. Y es la de dar, y es la de ser entregados, no pensar en nosotros mismos, sino pensar en alguien más. Sin lugar a dudas, este gran ejemplo que dice Pablo a los filipenses, a nosotros como iglesia nos debe fortalecer. Nosotros como lluvias de gracia debemos estar en comunión en el Evangelio. Debemos estar participando. No porque hoy en día se hayan cerrado los edificios, signifique que debamos dejar a un lado la fe. Al contrario, ahora, sin lugar a dudas, pienso que se ha abierto una iglesia en cada hogar. Allá, mi amado hermano, mi amada hermana, en tu casa se ha abierto una iglesia. Y ahí donde estás, te aconsejo, te animo a que estés en comunión en el Evangelio, a que estés creciendo en tu fe, a que cuando ya sea el tiempo de regresar, estemos listos y preparados para compartir lo que Dios está haciendo hoy en día en nuestras vidas. Y debemos de recordar esto de la carta a los filipenses, que Pablo no se encontraba en el mejor momento de su vida. Pablo no estaba de vacaciones, Pablo no estaba en un crucero relajándose, él estaba en una cárcel. Era prisionero mientras escribía esta carta. Y en el versículo 4, él habla de gozo, de alegría que él tenía por estar padeciendo por la causa principal que debería padecer cada cristiano, Cristo. Él estaba llevando el Evangelio y a muchas personas no les estaba agradando y por eso había conflictos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese primer día cuando le entregaron su vida a Jesús? Yo creo que sin lugar a dudas fue un día de alegría, de gran gozo en su corazón y estaban tan contentos, pero por alguna razón los días fueron pasando y esa emoción, ese sentir fue como desapareciendo. Y hoy en día se ha vuelto nada más una rutina. Ya no tienen esa comunión tan cerca de Dios como cuando empezaron a creer en Él. Por eso es muy importante notar cómo el apóstol anima a los filipenses, les dice que ellos deben de seguir con su fe, así como comenzaron desde el primer día hasta ahora. Y eso también es aplicable para nosotros. Así como comenzamos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo con ese gozo, con esa alegría, debemos continuar ahora. Debemos seguir creyendo en que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Debemos seguir creyendo en la obra que Él comenzó en nosotros, la seguirá
perfeccionando, porque así lo dice su palabra, porque así nos anima. Y este es el punto número 2. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. El versículo 6 dice, del capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra. Sin lugar a dudas, debemos tomar esta palabra para nuestras vidas. Dios, hoy en día, está trabajando en usted y en mí. Esta obra hermosa comenzó cuando usted creyó en Cristo, cuando usted entregó su vida. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz, en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahora, usted y yo como creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña, es quien nos instruye, es quien comienza en nosotros ese deseo de querer aprender más de Dios, ese deseo de obedecer a Dios, ese deseo de querer hacer grandes cosas para Dios. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, tal y como lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 13. Dice esta porción, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me encanta esta palabra. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Nos va a guiar. ¿A qué? A toda la verdad. Sin lugar a dudas, el mejor maestro que tenemos en cuanto a aprender de la palabra de Dios es al Espíritu Santo. Por eso muchos que no tienen una relación con Jesús y leen la Biblia no le entienden. Pero cuando tú has entregado tu vida a Cristo, ahora tienes al Espíritu Santo, quien es el que te va a enseñar, el que te va a guiar a conocer toda la verdad de la palabra. Y es ahí donde comienza ese proceso. Es ahí donde ese proceso que Pablo menciona se va perfeccionando. Y no termina mañana, termina hasta el día en que Cristo vuelva nuevamente por su iglesia. Es Dios quien a través de su Espíritu Santo trabaja en usted y en mí. Así que si usted ha entregado su vida a Jesús, ya no está solo. El Espíritu Santo ahora mora en su corazón y es ahora quien le guía hacia toda la verdad. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, nuevamente dijo Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso, son palabras de Jesús, animando a sus seguidores, diciéndoles, ustedes no van a quedar solos, ustedes van a tener al Espíritu Santo y les va a dar poder para comunicar las buenas nuevas, les va a dar poder para comunicar el Evangelio. Ese poder, sin lugar a dudas, está trabajando hoy en día en nosotros, o debe estar trabajando hoy en día en nosotros. Y ese poder claramente se puede ver demostrado cuando usted comparte del Evangelio. De eso se trata el poder, de cuando lo tienes, quieres compartirlo. Y ese poder, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios que cambia la vida de muchas personas. La pregunta sería aquí para nosotros, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? ¿Estamos dejando hoy en día que el Espíritu Santo trabaje en nosotros? ¿Estamos dejando que ese poder que dijo Cristo que se nos daría fluya? ¿O está nada más estancado en nuestras vidas? ¿O nada más fue sí, creí en Jesús, entregué mi vida, pero pasaron los años y ahí se quedó? Espero que no sea así. Espero que
ese poder que se ha depositado en nosotros, que es comunicar el Evangelio, estemos dejando que fluya, estemos compartiendo hoy en día las buenas nuevas. De eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata este ánimo que estaba impartiendo Pablo hacia los filipenses. Pablo les dijo, confíen en Dios, esa obra hermosa, buena obra, le dice él en este versículo 6, Dios la seguirá perfeccionando cada día, cada momento. ¿Ha sentido alguna vez que no hay progreso en su vida espiritual? Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Como en el caso de los filipenses, Dios obrará en usted y le ayudará a crecer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida. Cuando esté desanimado, recuerde que Dios nunca lo abandonará. Él promete terminar la obra que ha comenzado en usted y en mí. Cuando se sienta incompleto o afligido por sus faltas, recuerde las provisiones de Dios para su vida. Sin lugar a dudas, Dios siempre ha sido fiel. Sin lugar a dudas, siempre en la Biblia vamos a encontrar palabra para levantar nuestra vida. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí con nosotros para alentarnos, para guiarnos hacia toda la verdad. Sigamos confiando en Dios. Cualquiera que sea la circunstancia de nuestra vida en este momento, sigamos confiados en que Dios cada día está trabajando en nosotros. Mi consejo es que dejemos que el Espíritu Santo moldee nuestro corazón, que seamos obedientes al Espíritu Santo, que si en la palabra encontramos lo que es mejor para nosotros, dejemos que Dios haga esos cambios en nuestra vida. Un corazón humilde es lo que necesitamos para seguir adelante. Que este año 21 podamos ser una iglesia que viva en comunión en el Evangelio. Que este año 21 podamos ver cómo Dios sigue trabajando en ese proyecto de vida que tiene para nosotros. Sigamos confiando en Él. Sin lugar a dudas, Dios es bueno y sus planes son de bien para nosotros. Recuerde esto, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga, confía en la palabra de Dios, confía en el Espíritu Santo y deja que Él obre en tu vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este día tan hermoso, tan especial. Gracias porque tu palabra, sin lugar a dudas, nos levanta, nos conforta, nos fortalece. Ayúdanos a ser cada día entregados a ti y a seguir confiando en esa obra tan maravillosa que estás haciendo en nosotros. Te amamos, Jesús, y en tu precioso nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Fue una bendición poder compartir este devocional con ustedes y nos vemos pronto.